Bueno, entonces de nuevo hola a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Fabio Bianchay. Bienvenidos a este webinar que se llama Método de Caso como herramienta pedagógica activa. Para el webinar del día de hoy vamos a utilizar Mentimeter, que es una forma de presentación que le permite tanto al facilitador como a ustedes ser muy partícipes en todo el proceso. Entonces, para ingresar a Mentimeter, lo que necesitan es ir a www.menti.com y ahí les va a pedir un código, ¿sí? Y el código que van a ingresar es 55336046, ¿vale? Mientras ustedes van ingresando a Menti, pues voy a de nuevo presentarme rápidamente. Yo soy profesor tiempo completo y miembro de facultad del Departamento de Idiomas. Tengo una maestría en la enseñanza del inglés como lengua extranjera y un MBA. Trabajo tanto para el Departamento de Idiomas y también tengo cursos en el Departamento de Pedagogía, y en diferentes cursos he hecho o he utilizado los casos como una herramienta pedagógica, ¿sí? He trabajado en diferentes proyectos con la Universidad ICESI, direccionado diferentes proyectos como Masterful English, Masterful Meetings, y bueno, hago también parte de la mesa de bilingüismo y los diferentes proyectos que se desarrollan allá. Me van contando cómo va ese ingreso a Menti. Las primeras 3 slides son para que ustedes se vayan conectando a la plataforma, pero realmente no es necesario. Perfecto, aquí ya tenemos diferentes personas ingresando. Entonces, ¿de dónde se conectan? De Bogotá, de Honduras. Hasta el momento tengo 2 personas. Voy a dar un par de segundos para que vayan ingresando a Menti y podamos arrancar con los contenidos del webinar del día de hoy. Bogotá, Cali, México. Bien. Hasta el momento tengo 6 de 25 por ahí, más o menos. Para los que están ingresando, recuerden que van a www.menti.com. Ahí les va a pedir un código y el código es este que está aquí arribita. 55336046. Tenemos personas de Armenia, Bucaramanga. Hasta el momento Ahí se los tengo. estoy dejando en el chat para que lo puedan copiar y pegar también. Perfecto, gracias, Juan. Lleguemos más o menos al 50% de participantes y seguimos. Hasta ahora tengo 11, 12 de 30. Tres más y continuamos con la presentación. Igualmente pueden ingresar en cualquier momento a Menti, ¿sí? Chía, Yopal, Guatemala. Ahí Juan nos está ayudando en el chat para que puedan hacer el ingreso. Bien, 13, 2 más y arrancamos. Perú, Florida Valle. Muy bien. Y vamos a la siguiente slide. Okay. Algo muy importante con respecto al uso de casos académicos como herramienta pedagógica es que nos sirven en diferentes disciplinas, ¿sí? Yo lo he utilizado en mis clases de lengua extranjera, he escrito casos para la Facultad de Administración, he utilizado casos para mis cursos de pedagogía y diseño curricular. Entonces, digamos, el uso de casos es muy extenso. Entonces, por eso me gustaría conocer de pronto a qué áreas actualmente pertenecen, disciplinas o industrias, que ustedes sientan que este webinar les pueda ayudar en el desarrollo de sus diferentes espacios de formación. Áreas sociales, muy bien. Medicina. Escuela nueva, francés, ética profesional docente, bien. Filosofía, química, sector empresarial, supremamente diverso. Me alegra muchísimo que tengamos esta diversidad en relación con áreas y disciplina, porque realmente, digamos, el uso de casos pedagógicos como herramienta pedagógica es muy útil. Muy bien. Cultura, innovación social, ¿qué más tengo por aquí?
relaciones internacionales, área de tecnología, Por acá investigaciones Luisa, sociales. Luisa nos dice investigación, Avi en el chat nos dice ciencia política y Cristina Eugenia nos dice ciencias básicas, como para complementar un poquito allí. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan. También veo aquí contabilidad. Muy bien, entonces les voy a presentar la agenda del webinar del día de hoy. Primero que todo, vamos a explorar un poco qué es el método de casos como herramienta pedagógica activa, ¿sí? ¿Para qué el método de casos? ¿Qué tipo de modelos de método de casos existen? Tipos de métodos de casos, conclusiones finales y un espacio para preguntas. Entonces arranquemos con el primer punto de la agenda del día de hoy y es, bueno, definamos qué es eso de métodos de casos como herramienta pedagógica activa. Entonces, ustedes en ese momento en Menti, quiero que hagan un acercamiento a lo que ustedes consideren que es el método de casos, ¿sí? Entonces, les da la opción de que puedan poner sus opiniones en relación con qué es un método de casos y cómo funciona como herramienta pedagógica. Estrategia didáctica, también lo pueden hacer por el chat de Zoom y aquí Juan nos ayuda a mantenernos actualizados en relación con lo que es el método de casos. Método que tiene en cuenta las particularidades de un contexto. Bien. Ahorita más adelante vamos a ver cómo funciona lo de los contextos y por qué es vital eh, en el uso de método de casos como herramienta pedagógica. Es una estrategia en la que se plantea a los estudiantes un caso específico para que lo resuelvan. Muy bien, vamos a discutir qué es eso de resolver un caso. Si realmente utilizando el método de casos como herramienta pedagógica buscamos una resolución, ¿sí? O diferentes soluciones a un mismo problema. A partir de experiencias, acercamiento a un tema desde un hecho específico, aproximación a la realidad. Es una estrategia didáctica que se centra en el análisis, persona, organización, en la cual se pueden analizar diferentes aspectos de interés. Estrategia didáctica que se utiliza para resolver un problema, de aplicación con Génesis en Harvard. Ahorita vamos a ver un ejemplo de Harvard Business School. Construir el aprendizaje a través de experiencias o situaciones de la vida real. Muy bien. Todas estas definiciones nos ayudan a construir lo que es un método de casos como una herramienta pedagógica. Yo les voy a brindar una definición muy corta de lo que es el método de casos y después vamos a explorar un poco por medio de preguntas, vamos a inferir qué más involucra el método de casos. Vamos a ver aquí. Ok. Entonces, ¿qué es el método de casos como herramienta pedagógica activa? La técnica de métodos de casos consiste en presentar al estudiante con situaciones problemáticas de la vida real para su estudio y análisis. De esta manera, se pretende entrenar a los estudiantes en la generación de soluciones, ¿sí? Voy a volver a repetir esta definición porque vamos a tener un par de preguntas que a partir de esta definición ustedes van a responder. La técnica de métodos de casos consiste en presentar al estudiante con situaciones problemáticas de la vida real para su estudio y análisis. De esta manera, se pretende entrenar a los estudiantes en la generación de soluciones. Teniendo en cuenta esta definición, teniendo en cuenta las definiciones que ustedes anteriormente dieron, vamos a ir aquí. Está cargando. Entonces dice así, la aplicación de métodos de caso como estrategia de aprendizaje reside en proporcionar ¿qué? Soluciones para reflexionar y discutir en grupo, proporcionar datos para analizar y reflexionar las posibles soluciones. Ahí tenemos el conteo. No sé si fue muy rápido. Muy bien, entonces tenemos 6 respuestas. Proporcionar datos para analizar y reflexionar las posibles soluciones. Muy bien, el método de casos como estrategia de aprendizaje no busca dar una solución, el método no da la solución. Incluso aquellos casos donde uno puede analizar la intervención o la experticia de un grupo de personas en el momento de resolver una situación, problema, incluso ese tipo de casos no busca dar una solución única.
Lo que busca el método de casos es dar datos para que los estudiantes puedan analizar esos datos, reflexionar sobre esos datos y a partir de allí surgen diferentes soluciones. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta. Y dice así: el estudiante trabaja de forma, espacio, para analizar, comparar, contrastar sus posibles soluciones con las soluciones de otros. El estudiante trabaja de forma grupal o individual. 7 segundos, 6 segundos, 9 respuestas. Tenemos 10 respuestas. Y, ok, entonces la solución es de forma grupal. El método de casos requiere el trabajo cooperativo y el trabajo colaborativo. ¿Sí? Los estudiantes trabajan en equipos, en grupos, para buscar una solución. No es una herramienta pedagógica que busca el trabajo individual, sino que busca el trabajo grupal. Muy bien. Ya exploramos un poco lo que es el método de casos como herramienta pedagógica, ¿sí? Ya sabemos que lo que hace es proporcionar datos para el análisis y la reflexión, que se trabaja o busca que los estudiantes trabajen de forma grupal y no individual. Y a continuación yo seleccioné diferentes habilidades o competencias que los estudiantes desarrollan al trabajar con métodos de casos. Todas las opciones que ustedes tienen aquí aportan a los estudiantes al momento de trabajar con métodos de casos, pero yo quiero que ustedes me den su opinión de cuál considera que es la más relevante y la menos relevante, ¿sí? Entonces las voy a ir leyendo. Habilidades de trabajo en equipo, capacidad de aprender por cuenta propia, análisis, síntesis, evaluación y pensamiento crítico. Entonces ustedes allí me van a seleccionar cuál considera que es la más importante. Recuerden que todas esas opciones son habilidades que el uso de métodos de casos proporciona a los estudiantes. En este momento tenemos dos respuestas: pensamiento crítico, análisis, habilidades de trabajo en equipo, capacidad de aprender por cuenta propia. Bueno, ya apareció síntesis y evaluación también. Vamos con la mitad. Para las personas que acabaron de ingresar, ya veo que tenemos 39 personas en la sala. Estamos utilizando la plataforma Menti para el desarrollo de este webinar. Entonces, para ingresar y poder participar, deben de ir a www.menti.com y utilizar el código 55336046. En ese momento estoy explorando lo que los participantes piensan en relación con lo que el estudio de métodos de casos aporta. Va ganando pensamiento crítico, de segundo tenemos análisis, habilidades de trabajo en equipo, capacidad de aprender por cuenta propia, síntesis y evaluación. Vamos con 3 respuestas más y continuamos. Y sigue ganando el pensamiento crítico. Una más. Una participación más y continuamos. Bueno, mientras tanto les voy comentando, bueno, ¿cómo funciona esto del desarrollo del pensamiento crítico? El método de estudio de casos como herramienta pedagógica requiere que el facilitador, el docente, formule una serie de preguntas que vayan guiando la discusión, análisis y reflexión de los estudiantes. A los estudiantes ubicarse en una situación problema y buscar posibles soluciones a través del trabajo colaborativo y cooperativo, el pensamiento crítico y análisis comienza a surgir. Ahorita vamos a ver un ejemplo de uno de los casos que yo utilizo en una de mis clases y van a ver un poquito la interacción entre los estudiantes y cómo funciona.
Listo, yo creo que podemos continuar. Entonces, hasta el momento hemos explorado lo que es un estudio de casos, que involucra o requiere que los estudiantes trabajen de manera colaborativa, que proporciona datos para ser analizados, para reflexionar sobre estos datos. Y ahorita lo que vamos a ver son los diferentes modelos que existen cuando utilizamos el método de casos como herramienta pedagógica. Tenemos un modelo centrado en el análisis, es el primero, centrado en el análisis de casos que han sido estudiados y solucionados por equipos de especialistas. Luego tenemos modelos centrados en enseñar a aplicar principios y normas legales establecidos, ¿sí? Y luego tenemos modelos centrados en buscar el entrenamiento en la resolución de situaciones. No se da la respuesta correcta, exige estar abierto a soluciones diversas. Entonces tenemos estos tres modelos. Muy bien, yo voy a pausar Menti por un momentico y Juan, ¿me confirmas si pueden ver el video? Sí, en mi pantalla. Sí, estamos viendo la pantalla, estamos viendo el video, así es. ¿Y el audio funciona? No, el audio no. Que le estaban dando. Ahora sí. Ahora sí, Entonces, perfecto. Bueno, entonces les voy a contextualizar un poco en qué consiste este caso. Los estudiantes reciben, el caso está dividido en tres partes. La primera parte consiste en que los estudiantes analicen cómo un profesor desarrolla el estudio de casos en su clase, ¿sí? El primer acercamiento que yo tengo con los estudiantes es que sinteticen, resuman un poco el caso, que me cuenten qué pasó en el caso. Y eso es lo que vemos aquí con la primera estudiante. pues la muchacha dio como su respuesta y el profesor como que sí le pareció que esa era. Y mientras la muchacha le iba explicando, el profesor la iba como cuestionando, supongo que es, o preguntando más bien cómo fue el proceso, hasta que llegó a una conclusión. Muy bien. Natalia acaba de hacer un resumen muy acertado de la situación que se nos presenta en el caso. Yo en este momento voy a compartir pantalla y lo que vamos a hacer es que vamos a dramatizar parte de la situación, ¿vale? Acto seguido, el caso nos presenta una conversación entre el profesor y una estudiante. Entonces, lo que yo le pido a los estudiantes es que dramaticen esta conversación. ¿Por qué? Porque lo que busco es que se centren en la interacción entre el profesor y la estudiante para que a partir de allí puedan hacer un primer acercamiento o hipótesis hacia el caso. Entonces, aquí les voy a mostrar rápidamente. Entonces, me gustaría ser el narrador. Aquí selecciono. Dice la mano de Charles. En voz baja y dudativa, Más alto, por favor. dijo alguien al otro lado del aula. Janet se detuvo y comenzó nuevamente con voz más audible. Lo siento, pero según mi análisis, las recomendaciones de la clase simplemente no dan respuesta al problema de la compañía, que es cómo movilizar el producto en proceso a través de la planta de la mejor manera posible. ¿Y cómo es exactamente su análisis, señorita Macondo? Una vez ellos dramatizan esta conversación, llegó un punto crítico donde les hago una pregunta. Y la pregunta está relacionada a cómo ellos evaluarían toda la clase y al profesor, ¿sí? Entonces, Los anteriores estudiados. más adelante. Claramente el profesor buscaba como cierto objetivo con la estrategia de aprendizaje basado por casos, que era pues precisamente que ellos mismos reflexionaran. Por eso era como que ya estaba como que rindiéndose a último minuto, porque pues nadie había llegado pues a dar con la respuesta, y también tuvo como ese momento de frustración que decía como pues no puedo dejarlos ir tampoco con la incógnita, porque pues puede que en ese momento mi rol como profe falle al no tener como pues ese resultado que esperaba. Entonces eso a mí me causó como cierta vainita, porque como ves, sí, o sea, puede que en un momento se llegue a sentir así,
pero pues cuando Janet responde, él ni siquiera le dice como, lo hiciste bien, esa era la respuesta, sino que él siguió indagando al punto en el que los mismos estudiantes reflexionaran sobre pues, sobre el procedimiento que ella hizo y pues ese, al fin y al cabo, ese es como lo que busca el aprendizaje basado en casos, ¿no? Que los mismos estudiantes puedan resolverlo entre ellos. Entonces, lo que el docente ahí cumplió fue como esa guía o ese, pues sí, como una guía para poder llegar a ese razonamiento y que los mismos estudiantes puedan pues responderlo o resolverlo entre ellos. Gracias, Sophie. Sophie, de 1 a 5, ¿cómo calificarías al profesor Graham? 4.5. 4.5. Esta parte del caso es supremamente importante, ¿sí? El momento en que yo le pido que una vez hayan terminado la dramatización y hayan analizado la primera parte del caso, que ellos evalúen al profesor, ¿sí? Dependiendo de lo que el profesor hizo. Hasta el momento ellos solamente conocen parte del caso, no han terminado de leer el caso, que luego lo proporciono, pero lo que hago aquí es que ellos hagan un primer análisis o un primer acercamiento a partir de hipótesis. Entonces, voy a volver a compartir pantalla. Entonces, recuerden que yo les había presentado 3 tipos distintos de estudio de casos. Un modelo centrado en el análisis de casos que han sido estudiados y solucionados por equipos especialistas. Ese caso donde hay un profesor que está utilizando un caso de estudio, ¿sí? Y él tiene una clase, ¿se les asemeja a este modelo? ¿O de pronto al modelo centrado en enseñar y aplicar principios y normas legales? ¿O al modelo centrado en buscar entrenamiento en la resolución de situaciones? ¿A qué acercamiento les da? Lo pueden escribir por el chat de Zoom. Les voy a mostrar de pronto el caso, ¿sí? Al tercero, muy bien. Bien, este caso que yo le presento a los estudiantes requiere de ese tercer modelo, donde es el modelo central en buscar entrenamiento a la resolución de situaciones. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando los estudiantes conozcan el resto del caso, van a encontrar la solución, la situación problema, ¿sí? Que al parecer la evaluación que ellos originalmente le dieron al profesor no era tan acertada. Les voy a volver a repetir esos 3 modelos porque vienen una serie de preguntas de reconfirmación. Entonces, tenemos modelos centrados en el análisis de casos que han sido estudiados y seleccionados por equipos especialistas. Está la situación problema, entra un experto, un grupo de expertos a solucionar la situación problema y se analiza. Hay otro tipo de casos que es la exploración de normas, principios, es muy utilizado por las ciencias sociales. Y hay otro modelo donde hay una situación problema sin intervenir, sin que haya una intervención de un especialista y los estudiantes deben de buscar las posibles soluciones. Y con eso tenemos las siguientes 3 preguntas. A través de este modelo, los estudiantes conocen, analizan, valoran la intervención elaboradas por expertos en la resolución de casos concretos. ¿Qué modelo de caso es ese? Tenemos una respuesta, se está acabando el tiempo. 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a ver. Entonces tenemos modelo centrado en el análisis del caso y tenemos otro grupo, modelo de entrenamiento en la resolución de situaciones. Entonces, miren, ¿qué característica principal tiene el modelo centrado en el análisis de caso? Es cuando tenemos una intervención de un especialista dentro del caso, ¿sí? Tenemos situación, problema, entra un grupo de especialistas a resolver ese problema y los estudiantes analizan la solución que ellos le dieron. Vamos con la siguiente. Este modelo desarrolla un pensamiento deductivo a través de la aplicación de la norma. Se pretende que se encuentre la resolución de la misma. Modelo de aplicación de principios y normas, modelo centrado en el análisis del caso, modelo de entrenamiento de la resolución de situaciones. Tenemos 11 respuestas. Y tenemos el tiempo. Y la respuesta correcta es modelo de aplicación de principios y normas.
tenemos regulaciones, normas, principios, y lo que queremos es que los estudiantes entren a analizar estas regulaciones. Y tenemos la última pregunta de esta sección. Y dice así. Se atiende la singularidad y complejidad de contextos con las interacciones que se producen en el escenario del estudio. No hay una respuesta correcta. Y la respuesta es modelo de entrenamiento en la resolución de situaciones, que es el caso que les presenté en el video. Entonces, como anteriormente les comenté, los estudiantes primero entran a analizar un lado de la moneda, por así decirlo, ¿sí? Conocen la perspectiva del profesor Graham al momento de él aplicar un caso y de lo que, según el profesor, funcionó. Luego los estudiantes leen o analizan el otro lado de la moneda, que es la perspectiva de la estudiante con la que él interactúa, que en ese caso es Janet McComber. Entonces, les voy a mostrar un poco qué sucede cuando los estudiantes entran a analizar el otro lado de la moneda. Vamos a ver aquí. Sí. Pudo haberse sentido de pronto algo retraída por cómo el profesor la cuestionaba, le preguntaba. Más adelantico. Puede también hacerte dudar. Más adelante. Grupo de estudiantes y ver qué es lo que está. No lo que yo puedo o quiera dar en el trabajo, ¿sí me explico? Entonces sí, es loco. Gracias, Sofi. Muy bien. Isa. Sí, profe. Bueno, respecto a como todo el proceso este, como que, o sea, vale, es muy bien, como que en algún momento trabajé con casos en un proyecto de otro curso y como que pues siempre hemos como visto los beneficios de como este proceso por casos para la enseñanza, ya sea en inglés o en cualquier disciplina. Pero digamos, cuando yo planteo un caso como docente y casi todos mis estudiantes no saben cómo resolverlo o al menos no tienen un acercamiento, porque pues yo no espero que todos me digan lo mismo, no creo que nunca esperamos eso, pero sí de pronto que tengan un acercamiento hacia el objetivo del curso, de la clase o de la actividad, ya sea desde diferentes perspectivas y desde diferentes formas. Entonces también como que aquí cuando tú preguntaste como qué puntuación le daríamos al profesor, como que me detuve un poco, yo dije pero, ¿por qué? O sea, solamente una persona pues lo pudo resolver de una forma común, pero las demás personas, pues al parecer ni siquiera estaban como muy perdidas, o eso es lo que yo puedo percibir. Y después de que esta persona lo resuelve, em, como que igual se deja que ellos sigan reflexionando sobre el caso, pero yo creo que si como estudiante que lo he vivido, si igual alguien dice como más o menos es por aquí, pero si yo ya he como dado todas mis opiniones, mis perspectivas y aún no llego a eso, ya digo como no, o sea, paremos y explícame porque pues, o sea, creo que también no es así, así como corriendo en círculos. Ella aquí abre la primera puerta al análisis por debajo de 3.5. Gracias, Isa. Dayan nos dice, y aquí vamos a ver otra intervención. Y Entiendo. Isabela nos ha abierto una puerta supremamente importante en este caso, ¿sí? Pero antes que pasemos por esa puerta, más adelante, Por debajo de 3.5 3 maybe. que Isa, Pues yo diría que el profesor no tuvo en cuenta como las emociones tal vez que podía generar con el hecho de decirle como, bueno, cuando terminó de dar su aporte y después de haberla cuestionado, tal vez él no tuvo
una mala intención, porque su intención no era decir como, bueno, voy a corchar a esta estudiante o no estoy seguro si lo que estás diciendo está bien, entonces te voy a cuestionar para que me sigas dando explicaciones y hagas bien tu aporte. O sea, esa no era la intención del profesor, sino que la intención era, bueno, que ella explicara cuál fue el proceso que tuvo y también como que al final no quiso decirle como, excelente, le diste donde era, pues por el hecho de dejar que los demás estudiantes también como que llegaran a la misma conclusión por ellos mismos. Pero a la vez, o sea, es un caso complicado porque pues causó un efecto negativo, porque lo que hizo es que Janet se sintiera insegura, ella pues no sabía si el aporte que había dado estaba bien o estaba mal. Entonces, una vez ellos exploran la segunda parte del caso, esas primeras hipótesis donde ellos dijeron, no, el profesor lo hizo de una buena forma, lo hizo bien, comienzan a cambiar, ¿sí? Y comienza a tomar fuerza el rol del estudiante en todo el proceso del trabajo de casos como herramienta pedagógica. Si vamos al Mentimeter, voy a regresar a la imagen que teníamos anteriormente. Los casos, además de tener 3 modelos que son comúnmente utilizados, hay 3 tipos también, ¿sí? Entonces tenemos aquí los casos centrados en el estudio de descripciones, ejercitan el análisis, identificación y descripción de los puntos claves de una situación dada. Caso de resolución de problemas, se centran en la toma de decisiones que requiere la solución de problemas planteados en la situación que se somete a la revisión. Casos centrados en la simulación, se busca específicamente que los participantes se coloquen dentro de la situación, que participan activamente y tomen parte de la dramatización de la situación. Si ustedes pueden ver, los 3 modelos sí requiere un enfoque específico en cada uno de ellos. Sin embargo, el tipo en que uno puede abordar el caso puede ser variado. En el ejemplo que les mostré, yo hago un poco de todo, ¿sí? Primero pido que describan el caso, ¿sí? Que lo sinteticen. Luego pido que lo dramaticen el caso y que finalmente lo analicen. Entonces, digamos, la forma o el tipo donde uno aborda el caso puede variar. Mientras tanto, el modelo sí es muy específico. Y ya voy a ir acá, que se nos está acabando el tiempo. Bueno, les quería mostrar, por último, quería mostrarles, digamos, las fases en las que se desarrolla un caso normalmente. Entonces tenemos la fase preliminar, presentación del caso a los estudiantes. Ese es el caso, léanlo, esas son las preguntas para que ustedes analicen durante la lectura del caso. Fase de expresión de opiniones, presentación de opiniones, impresiones, juicios, alternativas por parte de los estudiantes. Es lo que yo hice al inicio, ¿sí? ¿Cómo ustedes evaluarían la clase del Dr. Graham? ¿Por qué? ¿Qué puntuación le darían? Fase del análisis, entonces ya comienzan ellos a analizar no solamente la perspectiva del profesor, sino también de lo que ocurre con la estudiante Janet, ¿sí? Fase de conceptualización o de reflexión teórica es la formulación de conceptos operativos o principios concretos. Esa clase que yo estaba allí desarrollando, ellos son pedagogos, es una clase de diseño curricular, entonces lo que ellos hacen es, no, espera un momentico, es que si el profesor sí puso un caso, sí lo desarrolló, pero al momento del proceso, él no tuvo en cuenta lo que la estudiante estaba pensando, estaba sintiendo, no la guió por donde era, tenía 90% del grupo completamente perdido. Y finalmente tenemos una fase de contraste, que es que favorece la expresión personal, el contraste de opiniones y análisis común de la situación y la búsqueda del sentido que tienen los datos del caso estudiado. Y con esto teníamos una actividad más, ¿sí? Que era que ustedes organizaran las diferentes fases, pero siento que quiero mostrarles las reflexiones finales que llegaron mis estudiantes al analizar el caso del doctor Graham y la señorita Janet. Entonces, una vez ellos ya habían analizado los dos lados de la moneda, yo no les di las soluciones, yo les dije, para desarrollar casos en clase va más allá de encontrar el caso correcto o el dato correcto. ¿Qué elementos son necesarios al momento de desarrollar el estudio de casos como herramienta pedagógica? Y esto fue lo que ellas y ellos compartieron.
con buenos datos al salón de clase, ¿qué más elementos son necesarios para poder trabajar con casos? El silencio incómodo antes de que comiencen. Bueno, yo voy a hablar un poquito como, y mi grupo me complementa. Nosotros comenzamos como en lo primero que pensamos fue como en guía. Entonces como en una guía que pues debe como seguir, como que vamos a seguir todos en este proceso de casos. Y ahí también entramos como en una pequeña discusión porque decíamos como, bueno, ¿de qué forma vemos la guía? Porque pues no queremos una guía como que nos dé respuestas, porque digamos Dani decía, de alguna forma el estudio de casos es cuando tú ya vas a poner como en práctica esos aprendizajes y pues ya lo has trabajado anteriormente, ¿no? Entonces como que ahora tú te puedes enfrentar a eso, a la realidad. Y lo puedes hacer porque ya tienes herramientas, instrumentos. Entonces, como que decíamos, vale, una guía, pero no una guía que nos dé respuestas, sino una guía como que simplemente nos diga como más o menos, sí, de alguna forma para dónde vamos, sino que ahí entramos como un poquito en conflicto, ¿A qué ponerle el pero, ojo? por ejemplo, nosotros, yo hablando de esto, caí en cuenta de un proyecto que creo que todos hicimos con Anaya, entonces, o sea, literal lo teníamos que hacer ya, era de forma muy autónoma, como que teníamos ya muchos conceptos, prácticas, instrumentos, herramientas, y era como, vale, vas a hacerlo. Y la guía de él me parece que es como muy buena porque sí, no es como respuesta, pero por ejemplo nos decía como, bueno, el primer paso es hacer una caracterización, ¿no? Tú ya sabes hacerlo, dale, hazlo y me imagino que todos tenemos diferentes métodos, maybe de hacer una caracterización, pero entonces tú ya lo sabes hacer y no es como la respuesta, entonces primero vas a hacer esto, contestar esto, hacer esto aquí, no, pero tú ya lo sabes hacer, entonces como que enfrentémonos ya a esto. También hablábamos de que, pues para pensarnos en ese caso hay que tener en cuenta esa caracterización precisamente y esos aprendizajes previos y pues lo que ya se ha trabajado con los estudiantes. Eh, Hablábamos un poquito de la retroalimentación. Bueno, y Dani tenía ahí como algo clave en la retroalimentación, no sé si no lo quiera compartir. Y, y ya se me fue. ¿Qué? Pero bueno, pues como que creo que era, ya. No, espérate, no vuelvo a pensar. Era como, recuerdo que dije que algo así como cuando se está estudiando el caso, que queremos que se llegue a algo, pero como tampoco queremos dar la respuesta, porque por lo general también pensábamos como en tal vez los casos no hay una sola respuesta, precisamente en los casos ya vas a aterrizar. Lo que yo les decía también les compartía a ellos era como, a mí me parece que los casos se aterrizan, o por lo menos, por ejemplo, en ciencias sociales que utilizamos mucho casos, porque es inevitable, es la única manera en que vos tenés como de aterrizar lo que estás leyendo o lo que estás aprendiendo en términos teóricos. Entonces, como se necesita aterrizar, creo que el término de retroalimentación lo importante es que vos pensés si tus estudiantes y que transmitís a este grupo o a este otro o a esta pareja o a este ser individual, si de verdad aterrizó esos conocimientos o no. Creo que lo que tenés que ver es eso, es tal vez cómo lo hizo, porque pues puede que haya un método que te interese más que otro, que aprendan, pero más allá es si sí lo aterrizó, o sea, si sí está utilizando los conceptos claves que necesitas que esté utilizando o no. Creo que como que la retroalimentación va hacia ese sentido. Muy bien, gracias Dani. Tenemos entonces guía, ¿sí? Pero que esta guía no dé una única respuesta, que no nos dé la solución, pero sí definitivamente tiene que haber una guía, la retroalimentación que nos ayuda a aterrizar tantos datos, tanta información de unos eventos, es necesario aterrizar un poquito. Michelle. Hola. Hola, Michelle. Adicional a eso que acaban de mencionar, eh, más que todo con esa guía nosotros nos referíamos como una consigna que tiene que ser muy específica, porque en el caso prácticamente más del 90% estaba yéndose para otro lado. Entonces hay que analizar, ¿realmente en la consigna el profesor fue claro? Porque apenas un estudiante lo notó, o sea, supo por dónde ir y puede que no haya sido por la consigna, sino porque algo en ella misma le dijo, vete por este camino, que este no es. Entonces hay que tener cuidado
con esa guía o consigna que debe realizar el docente. Y otro aspecto diferente a los que ya mencionaron mis compañeros es el hecho de fomentar el respeto, porque cuando ella estaba hablando y el profesor a veces la interrumpía, y hubo un momento en que le hice una pregunta y hubo unas risitas, y el profesor, en vez de reprender o decir algo con respecto a esas risitas, continuó. Entonces decíamos que de pronto, si el profesor hubiera fomentado el respeto, ese comentario que le hizo ese compañero a la estudiante no se hubiera presentado, o hubiera sido un comentario amable, o sea, hubiera sido totalmente diferente la situación, probablemente. Muy bien. Y con esto abro un espacio para preguntas, dudas, comentarios que tengan y que yo pueda resolver. Este caso que yo le presenté a ellos se llama Mr. Graham and Miss Janet. Es de Harvard Business School y normalmente en las clases que yo voy a utilizar casos, el primer caso que les presento es este caso de cómo utilizar casos, ¿sí? Porque no solamente el docente tiene un rol muy importante de facilitador, sino que la actitud de la clase y del individuo, del estudiante, juega un papel fundamental en el uso de casos como una herramienta pedagógica. Entonces, normalmente siempre arranco, el primer caso que presento es un caso sobre cómo abordar casos como herramienta pedagógica. Carlos tiene una pregunta, levantó la mano. ¿El micrófono lo desactiva, Juan, o lo tenemos que hacer nosotros? Espérame, ya, Ya puede hablar, profe. ya lo puedes activar. Así es. Carlos, ¿cómo estás? Profe Carlos, creo que volvió a silenciar el micrófono. Si tienen otras preguntas, las pueden ir poniendo en el chat. Yo las reviso con Juan. Por acá tengo una pregunta que nos la hizo al inicio Cristina Cabrera. ¿Es similar al aprendizaje basado en problemas? No necesariamente, porque el caso, digamos, el aprendizaje basado en problemas lo que hace es ubicar toda la situación en la situación problema, ¿sí? Mientras el caso lo que hace es proporcionar datos que yo como facilitador puedo dirigir y enfocar. Yo lo puedo enfocar hacia la resolución de problemas. Pero, por ejemplo, este mismo caso yo lo he utilizado en clases de lengua extranjera y lo que hago es enfocarme en la conversación. Entonces, lo que le pido a los estudiantes es, bueno, una vez ustedes analizaron la conversación, yo quiero que suavicen esa conversación, en tal caso de que el profesor no haga sentir incómoda a la estudiante. Entonces, mi enfoco es hacia la producción oral, por ejemplo. Entonces, el estudio de casos como herramienta pedagógica nos permite diferentes enfoques dependiendo del modelo y del tipo. Mientras el modelo de aprendizaje por problemas sí se centra en una situación problema. Ok, muchas gracias. Aquí tengo una pregunta de Héctor Galeano. Dice, si deseo escribir un caso para mi clase de ética docente, ¿existe alguna estructura específica que me guíe para la construcción de los casos? Sí, Juan, si quieres yo te puedo compartir esos documentos para que tú los compartas. Digamos, cuando uno va a mandar un caso a una revista de publicación como en ICESI o en Harvard, siempre nos van a pedir algo que se llama una nota de enseñanza. Entonces, el caso siempre se presenta de la misma manera. Un contexto, ¿sí? Tiene que ser una situación donde hayan personajes, o sea, el caso no es abstracto, sino que es Julanito tal, pasó por tal experiencia, y siempre, normalmente, ofrece una gran variedad de datos que el docente puede utilizar dependiendo de sus mismos objetivos o el objetivo de la clase, ¿sí? Yo la comparto, esta información es del Comité de Cladea Balas de la Universidad de los Andes, donde ellos han establecido, digamos, cuando uno quiere publicar un caso académico, qué elementos son necesarios. Entonces yo lo puedo compartir con Juan para que luego Juan pueda utilizar esta información y enviárselos. Pero sí hay unos elementos específicos que el caso debe tener. Listo, súper.
Yo por acá tengo otra pregunta de Wilber Tapia. ¿En qué libro o artículo podemos encontrar la secuencia de pasos? Ah, bueno, creo que es que ya lo acabaste como de responder. Ajá, sí. Listo, nosotros lo vamos a hacer llegar entonces el material. Carlos, que no, de pronto no pudo prender el micrófono, nos pregunta, ¿cómo se evalúa el método de casos? Todo depende del objetivo que nos planteemos con el caso, ¿sí? Digamos, el instrumento, herramienta de evaluación, depende del objetivo, de lo que yo quiera medir. En este caso, en este caso que les presenté, lo que yo quería o la evaluación dependería del análisis que ellos hagan de la primera parte de la moneda, del primer lado de la moneda y del segundo lado de la moneda. Cuando yo utilizo este caso en lengua extranjera, lo que hago es evaluar la conversación que los estudiantes crean, ¿sí? Y si efectivamente la conversación está suavizada, si incluyeron expresiones, palabras que ayuden a la estudiante Janet a sentirse mucho más cómoda cuando tiene la interacción con el profesor gráfico. Entonces depende mucho del objetivo que uno se plantea para el caso. Ok, o sea, dependiendo de la metodología que vayas llevando, lo que quieras evaluar, estableces los criterios de evaluación. Exactamente. No obstante, cuando uno encuentra los casos, normalmente la nota de enseñanza viene con un esquema de evaluación, pero nosotros, como expertos en pedagogía didácticas, pues decidimos qué tanto o no utilizamos de esa nota de enseñanza. Normalmente los casos siempre llevan una nota de enseñanza que es muy bien estructurada con tiempos, fases, preguntas, posibles formas de que el estudiante pueda abordar el caso o el profesor. Ok, por acá otra pregunta de Wilber dice, cuando en las propuestas de solución del caso se encuentran respuestas contradictorias, ¿cómo proceder? Normalmente los casos no plantean una única solución, ¿sí? Por eso es que son tan comúnmente utilizados en las ciencias administrativas, donde es muy recurrente un análisis DOFA, ¿sí? Entonces lo que hacen ellos es identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Entonces, a partir de ese análisis, un grupo de estudiantes puede decir, no, mire, la solución es esta o esta solución es la más allegada, pero lo que sí es importante es lo que mencionaba uno de mis estudiantes acerca de la retroalimentación. Uno no puede dejar el caso como que así en el aire, no, de alguna manera hay que aterrizarlo, ¿sí? Y por qué no, evaluar y valorar esas posibles soluciones que dieron, dependiendo del objetivo que uno tenga. Ok, por acá creo que es otra pregunta de Carlos, dice, ¿se puede vincular el método de caso con un tema de investigación? El método de casos funciona para un gran número de áreas y disciplinas, ¿sí? Por ejemplo, yo he encontrado casos de diseño curricular de un grupo de personas que llega a un contexto en específico, tienen una necesidad de formación, crean un programa, aplican el programa y tienen unos resultados. Entonces, digamos, si es posible utilizar el estudio de casos para este tipo de áreas o disciplinas. Lo importante es revisar qué datos el caso nos da en el abanico que tiene para realmente ver si nos funciona o no nos funciona. Ok, súper. Yo tengo una pregunta también, Dime. como para cerrar, como para ir cerrando. ¿Cuáles consideras que son los requisitos de un buen caso? Los requisitos de un buen caso no son tantos los datos que el caso nos proporciona, sino la forma en cómo el docente lo aborda, ¿sí? Y es precisamente el ejemplo que quería mostrar aquí con esta clase, que normalmente el éxito o no de los casos depende de las preguntas guiadoras del desarrollo del caso, porque los casos traen una gran cantidad de información y de datos, pero si no hay una guía clara del propósito o objetivo del caso, los estudiantes se pueden ir para muchísimos lugares, ¿sí? Sin importar qué tan bien escrito o no esté el caso. Ok, no, pues Héctor, muchísimas gracias por este súper tema. Creo que el taller fue muy productivo. Como siempre, pues cuando estamos en una buena actividad, pues el tiempo se pasa súper rápido. Pero muchísimas gracias pues por acompañarnos hoy. Creo que todos los asistentes coincidimos en que es un taller que vamos a poder aplicar y nos llevamos algo de aprendizaje pues para aplicar en nuestros contextos. Así que muchísimas gracias.